Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a Day Tecnología, el canal donde compartimos conceptos, tutoriales y tips. Ya lo sabes, si eres nuevo por aquí, siéntete bienvenido. Yo soy Diana, mucho gusto. Y aquí en este canal aprendemos tanto ustedes como yo. Sí, en el canal tenemos dos videos acerca de programación orientada a objetos, si no me equivoco. Una con el concepto, la parte de teórica. Otro explicando cómo crear una clase con un ejemplo práctico. Y hoy vamos a estar abordando nuevamente el tema, ya que recibí un comentario que me motivó mucho a realizar este video. Pues este video este ejercicio que vamos a hacer hoy, lo tuve que hacer hace un tiempo atrás, hace unos meses atrás. Y bueno, pensé en traérselos al canal, pero bueno, estaba un poco diluido en otras cosas y no lo hice. Pues entonces hoy vamos a practicar programación orientada a objetos con un ejemplo que no es específicamente de la vida real, pero te ayuda como a aterrizar el concepto y ver cómo se usa, cómo podemos estar relacionando una cosa con la otra. Pero no les voy a dar más introducción. Vamos a ver el ejercicio y si te interesa, pues vamos a empezar. El ejercicio es un poquito largo, la verdad, es largo. Entonces probablemente tengamos que dividir el video en dos partes. Una parte donde vamos a declarar todas las clases con sus métodos y la otra donde vamos a relacionar el método, el módulo donde están las clases y el módulo donde estaría la interacción con el usuario, porque lo requiere así el ejercicio, que tenga dos módulos y que estén interconectados uno con el otro. Entonces aquí estaremos repasando varias cosas. Importar un módulo con el otro con el uso del if name, que ya lo hemos visto, que yo se los expliqué, se los voy a dejar el video por aquí. Por aquí les voy a dejar el video. Y estaríamos viendo también lo de las clases. La interfaz gráfica después. Vamos a el grano. Vamos a leer el ejercicio, se los voy a estar dejando por pantalla ahora mismo. Vamos a leer el ejercicio. Dice, un hospital de Ciudad de La Habana necesita un programa para gestionar diariamente los datos de las diferentes salas de ingreso que se dispone. El hospital dispone de salas de ingreso general y salas de terapia. Vamos a ir haciendo pausas y diciendo más o menos lo que están pidiéndonos. Como ven, es un programa para gestionar las salas diariamente, es decir, que vamos a estar ingresando salas y ellas pueden ser de ingreso general o terapia, dos tipos de salas. Entonces por ahí vayan llevándose la idea. De cada sala se controla el nombre por el cual se identifica y la cantidad de camas de que dispone. De las salas de ingreso se conoce además el nombre del médico que la atiende ese día. De las salas de terapia se conoce además de los datos generales para todas las salas, el estado general de los equipos de atención, que puede ser bueno, regular y mal. Entonces, para las salas de terapia general, es decir, para la sala general, tenemos además de los datos principales que nos están pidiendo de la sala, tenemos también el nombre del médico. Y para el caso de las terapias, tenemos además de los datos principales, tenemos el estado de los equipos, que puede ser bueno, regular o malo. El hospital necesita conocer un indicador de calidad del trabajo de las salas. Para las salas de ingreso, se halla determinando la cantidad de pacientes ingresados. Si la cantidad de pacientes ingresados es menor a la cantidad de camas y existe un médico de guardia. Esa es la condición que tiene que cumplir el método para, el indicador de calidad para las salas de de ingreso general. Y para el caso de las salas de terapia, el indicador de calidad se determina si el estado de los equipos de atención es bueno. El programa debe permitir, aquí viene, cuántas salas tiene establecido el indicador de calidad, cuántas cumplen con esas condiciones que mencioné anteriormente, el listado de nombres de salas de terapia que tienen sus equipos de atención en mal estado. Otro requerimiento del proyecto o del programa como tal es que la aplicación debe tener un módulo dedicado a la programación y otro a la interfaz con el usuario. La clase controladora debe incluir una lista polimórfica, por lo tanto debe usar herencia y métodos virtuales. Y debe tener por lo menos un método que permita llenar la lista y métodos para la solución de los incisos planteados. Entonces, este es el ejercicio como tal. Ya como estaba diciéndoles, necesitamos una clase
Esto lo tenemos que modelar con clases, con programación orientada a objetos, por supuesto, porque estamos haciendo algo general al que vamos a estar usando constantemente. Entonces, lo lógico y lo más óptimo creo que es hacerlo con clases. Necesitamos una clase sala que va a contener lo básico que te están diciendo en el inicio del ejercicio, como el nombre, la cantidad de pacientes y por supuesto la cantidad de camas. Ahí no me dicen explícitamente que necesitan la cantidad de pacientes, pero al yo necesitar saber qué cantidad de pacientes tengo para saber el indicador de calidad, tengo que incluirlo como un dato primario, ¿no? A la hora de resolver el ejercicio. Entonces, otra cosa es sacar el indicador de calidad y agregar para cada tipo de sala de terapia general que van a estar heredando, por supuesto, de la sala como tal, el indicador de calidad. Entonces vamos a verlo de manera práctica. Voy a estar creando las salas rapidito porque si no, este ejercicio sería inmensamente largo. Y cuando termine de crear las clases, voy a hacer una pausa y les voy a ir explicando. ¿Les parece? Entonces, bueno, vamos a correr el código. Este método init, esta función, recuerden, les voy a decir rápido para el que llegó por ahora y no ha visto el otro video, que cuando yo estoy creando una clase, yo puedo definir un constructor, que es un método por defecto que trae Python y muchos otros lenguajes de programación, el cual significa que cada vez que yo haga referencia a esa clase, cada vez que yo le instancie, que así es como se dice, cuando yo estoy asignándole a una variable lo que es esa clase que yo estoy creando, que recuerden la clase es como decir un modelado, es como decir la clase es como decir un modelo que yo creo de lo que yo quiero llevar de la vida real a como una manera más abstracta. Pero bueno, no vamos a enredar con eso. Entonces, ese constructor, todo lo que yo defina dentro de él, cada vez que yo haga referencia a esa clase, me va a estar trayendo todo lo que está definido dentro de ese constructor. Es decir, cada vez que yo llame a la clase sala, me va a estar pidiendo lo que sea que yo ponga dentro de este constructor de la clase. ¿Verdad? ¿Estamos? Vamos a verlo después en un ejemplo práctico. Voy a seguir escribiendo. A ver, rápido déjenme decirles qué es lo que estamos haciendo aquí. Como ven, ya creé la clase sala
Y esto que estoy poniendo dentro del constructor son los parámetros que vamos a estar recibiendo, porque recuerden, tienen que tener en mente que tenemos que hacer dos módulos, uno para la interfaz de usuario y otro para otro donde van a estar las clases. Entonces, la interfaz de usuario vamos a permitirle al usuario que ingrese en la ventana de comando, que introduzca el nombre de la sala, la cantidad de pacientes, etcétera. Entonces, se los estoy pasando en el constructor como parámetro, es decir, que cada vez que llamemos a la clase sala, necesitamos pasarle esos parámetros como requerimiento. Lo estoy definiendo yo así, de esa manera. Y que yo le ponga el self delante, como ven, todos los métodos dentro de la clase tienen el self, y es porque es necesario, porque de esa manera yo puedo estar llamando a esos métodos desde otra parte de mi código y hacer referencia a cada uno de esos elementos. Si yo no le pongo esto aquí, yo no puedo entonces lo que se ha introducido por el usuario y después no puedo referenciarlo para usarlo en mis métodos. Este es el método polimórfico, porque puede estar cambiando de acuerdo a de acuerdo a la clase que estemos llamando, a la que estemos usando. ¿Ves? Este método en indicador de calidad aquí va a estar usando los datos de la sala terapia y se va a calcular de manera diferente. Entonces vamos a indicar cómo tenemos que calcular el indicador de calidad en terapia y luego cómo hacerlo en general. Que lo que me dicen es que para terapia es que el estado del equipo tiene que estar en bueno. Dice, para el caso de las salas de terapia, el estado del equipo de atención debe ser bueno. Vamos a ver entonces que le diremos si self.estado es buena, entonces dos puntos aquí, return true, else. Así de sencillo, esto no tiene nada complicado. Yo quiero que si el estado del equipo es bueno, que me retorne verdadero, y si no falso, porque yo después lo voy a necesitar, y entonces simplemente lo que le voy a preguntar al método virtual es si me está devolviendo true, ya sé que lo cumple, me lo cumple, ¿entiendes? Y en el caso de la sala general sería si self.cantidad de camas, si la cantidad de camas, vamos a ver, ingresados es menor que la cantidad de camas, es decir, que los pacientes tienen que haber tantas camas como pacientes o un poco más de camas. Si las camas es mayor o igual a self punto cantidad de pacientes and self punto nombre médico es distinto de vacío. Entonces ok, ya tenemos los dos métodos para usarlos luego. Vamos, entonces aquí decimos si la cantidad de camas es mayor que la cantidad de pacientes o igual, es decir, hay la misma cantidad de camas que de pacientes, entonces, y el nombre del médico no está vacío, es decir, existe un médico, un nombre de médico existe, fue introducido por el usuario, entonces cumple el indicador de calidad. Y me devuelve true si es así, y si no, me devuelve false. Perfecto, lo tenemos hasta ahí. Vamos a crear un momentico la clase controladora y vamos a probar todo esto, que es lo que quiero que se lleve.
vamos a ver aquí qué es lo que hemos hecho. Entonces, ya les expliqué esto, todo esto de las clases, hasta, vamos aquí a la clase controladora. Esta es la lista polimórfica que nos están pidiendo que tengamos en el ejercicio, que la lista polimórfica no es más que una lista, tal cual, como siempre, como ya conocen ustedes dentro de las estructuras de datos de Python, una lista la de siempre, que te va a permitir que tú introduzcas en ella cualquier tipo, conjunto de datos, sea de una clase o de la otra. Es decir, no importa de dónde vengan los datos, ella te los va a almacenar, te va a guardar el objeto, sea de donde sea. Y tenemos en Python, no sé si en otros lenguajes lo haya, señores, la verdad no lo sé, el método isInstance, que nos va a permitir saber si el objeto que estamos parado en nuestra lista es instancia de la clase específica que le pasamos. Lo ven aquí, lo están viendo aquí a la hora de usarlo, que se los voy a explicar. Entonces me parece muy provechoso, muy poderoso el tema de que puedo usar isInstance para saber si es instancia de una clase o no, porque puede ser muy útil en otros casos. Entonces, ¿qué hicimos? Un método dentro de mi clase controladora que va a hacer referencia a esa lista polimórfica, donde vamos a estar añadiendo los elementos que introduzca el usuario. Ahora vamos a ver un ejemplo pequeño. Un método para saber la cantidad de salas que cumplen el indicador de calidad. Una variable cantidad en 0, inicializada en 0. Y que quizás a lo mejor hay que ponerle en 1, depende, no sé, ya veremos cuando lo estemos ya probando con datos más reales. Vamos a recorrer la lista y para cada elemento de la lista vamos a ver si es instancia de qué clase. Si es de general y el indicador de calidad, fíjense, si la clase, si ese elemento i es instancia de general, que es lo que dice este método, y el indicador de calidad de i, en este caso ya estamos dando por hecho que estamos haciendo referencia a la sala general, entonces el método que va a estar llamando aquí va a ser al método de la sala general. Si este indicador de calidad de la sala general está en true, pues entonces cumple y quiero que me incremente mi contador, porque yo no quiero saber cuántos de la sala general cumplen o cuántos de terapia. En este caso me están preguntando cuántos cumplen de las salas de manera general el indicador de calidad. Y así mismo hacemos con el segundo caso, como lo ven aquí. Y al final que me retorne la cantidad. ¿Verdad que sí? Tengo un invitado aquí, miren, tengo un invitado aquí, miren la cola aquí. Bueno, lo otro es listar las salas que están en mal estado. Bueno, para eso vamos a crear una lista que va a guardar todas las salas que estén en mal estado. Y para eso vamos a hacer algo parecido que hicimos arriba, no es tan complicado. Vamos a estar recorriendo toda la lista y si es de terapia y su estado es igual a malo, pues entonces que me la agrega a la lista y me retorne esa lista con todas las salas que están en mal estado. Bien, vamos a hacer un ejemplo. Yo voy a crear una variable y la voy a asignar la sala. Voy a decir que sala. A va a ser sala. ¿Lo ven? Y miren lo que hace esta extensión. Genial. Miren lo que me dice que está pidiendo la sala. Cuando yo me paro encima de ella, me dice, necesito que me des nombre, cantidad de camas y cantidad de pacientes. Mírenlo ahí. Si me voy, se les va. Bueno, esos parámetros por defecto, porque así yo se lo definí de esa manera. Entonces ya yo sé que tengo que pasarle esos parámetros. Y vamos a hacer uno de ejemplo. Pedro, en este caso yo no estoy validando los datos porque no me lo están pidiendo. Yo no los estoy validando. Pudiera ser un tema de validarlo, ¿no? Pero bueno, en este caso no. Y vamos a imprimir, por ejemplo, a punto cantidad de camas o de pacientes, nombre. Vamos a imprimir a punto nombre. Y vamos a ver qué me devuelve. Pedro, déjame borrárselos para que lo vean mejor. Pedro, que fue lo que acabamos de escribir, ¿verdad? ¿Lo ven? Pedro. Ahora yo voy a hacer la clase B. Vamos a llamar la clase
general. Y general necesita que le pase nombre, cantidad de camas, cantidad de pacientes y nombre de médico, ¿verdad? Pues vamos a pasárselo. Raúl, cantidad de camas 43, cantidad de camas el primer parámetro, cantidad de pacientes 23 para que cumpla la condición de indicador de calidad. Y vamos a decir que hay un médico para que la cumpla también, Esteban, por ejemplo. Así no se escribe, pero no importa. Y vamos a decirle lo siguiente. Print b punto indicador de calidad para saber si me retorna true o false. True. ¿Por qué? Porque lo cumple, ¿verdad? Ya sabemos que podemos saber el indicador de calidad, pero ahora vamos a hacer una instancia de la otra clase, de la clase terapia, para ver qué funciona. Terapia es nombre cualquiera, la cantidad no importa y que sea bueno. C punto indicador de calidad y tenemos que es verdadero porque dijimos que era bueno. Y si ponemos que es malo, vamos a seccionarnos que funciona. Es false. Mírenlo aquí, ¿verdad? Ok. Ahora necesitamos crear la clase, una instancia de la clase controladora porque quiero comprobar si cuántas salas cumplen el indicador de calidad, ¿verdad? Sí, ¿verdad que sí? Si les ha servido hasta ahora, fíjense, si les ha servido, les voy a pedir que se suscriban para que me apoyen en el canal y yo pueda seguir creando contenido y seguir aprendiendo juntos. Vamos a adicionar sala. Adicionar sala y el elemento que le vamos a pasar va a ser B. B. Y vamos a... No, print no. Vamos simplemente... Esto no lo quiero imprimir. Esto es simplemente decirle que lo adicione. Y vamos a volverlo a hacer con C. Adicionamos C. Y lo otro que quiero que ustedes vean es cuántas cumplen el indicador de calidad, ¿no? Ay, caramba, no. Ajá. Vamos a mostrar print de punto lista polimórfica para que me muestre la lista. Veamos. Mira. Ya. Aquí ven la lista y ven que hay dos objetos dentro de ella. Uno de general y otro de terapia. Es decir, me lo está almacenando mis objetos allí. Y entonces vamos a ver cuál cumple. Vamos a llamar de punto mal estado. Mal estado. Y me retorna lista en mal estado. No hay ninguno. Lista en mal estado.
Bien, aquí les dije que me mostrara, me imprimiera las listas en mal estado, la cantidad de elementos que están en mal estado, en este caso es el elemento de la lista de terapia, y cuántas cumplen el indicador de calidad, una. Esto es más o menos un ejemplo de lo que haría el usuario introduciéndolo y cómo lo veríamos nosotros. Entonces, más o menos así es como vendría funcionando nuestra parte de las clases. Ahora nos faltaría, que esto lo vamos a ver en el siguiente video, así que si hasta ahora te ha interesado, me dejas un like porque me lo merezco y te lo mereces tú también por haber probado y aprendido algo. Vamos entonces a ver en el próximo video cómo sería la interfaz del usuario, cómo estructuraríamos la parte del usuario para que se enlace con este módulo y de lo que me introduzca aquí, me lo ponga aquí, me lo almacene y poder ver nosotros, por ejemplo, qué elementos son los que tiene cada una de estas métodos que hemos implementado. Hasta aquí el video de hoy, porque tampoco quería que fuera un video muy largo, quería que vieran más o menos cómo estructurar una serie de clases, que hubiera herencia usando lista polimórfica, que es un tema que no habíamos visto aquí en el canal y que es muy interesante que ustedes también conozcan. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En el próximo video, que los voy a esperar, vamos a ver entonces la interfaz del usuario y cómo enlazar una cosa con la otra para que vean cómo quedaría por consola. Y si están de acuerdo, me lo dejan en los comentarios para entonces hacer la aplicacióncita, que ya ustedes han visto cómo hacer una aplicación en Excel, ya les enseñé, en un video se los voy a dejar por aquí o por aquí, cómo convertir una aplicación en Excel. Espero que les haya servido mucho este video, espero que no haya sido muy cansón, que hayan podido aprender algo, llevarse algún conocimiento, que eso siempre es importante. Entonces ahora pues nos vemos en el siguiente y muchas gracias por estar. Así que un beso y un corazón para ustedes.